Bien, estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando con dos destacados y jóvenes economistas dominicanos, los licenciados Raúl Ovalle y Hernán Rodríguez Minier, sobre el déficit fiscal y las perspectivas de recuperación económica de la economía dominicana en el año que recién comenzó. ¿No le parecen que existen factores ajenos a la voluntad y a la decisión, no solo del gobierno dominicano, sino de los agentes económicos, de los actores económicos dominicanos, que pudieran echar a rodar todas esas predicciones que dentro de la situación especial que vivimos, tan difícil, parecen muy optimistas? Bueno, repítame la pregunta, no la entendí un poquito, por favor, don Miguel. Yo digo que no le parece que en medio de la situación que estamos viviendo, ¿no? Si somos realistas, no podrían existir factores ajenos a la voluntad del gobierno dominicano y de los actores económicos del país que frustren las expectativas de recuperación económica que se han vaticinado para este año. Bueno, yo pienso que todo dependerá de cómo de la movilidad de capital y de la atracción de capital que pueda tener la economía dominicana en este año. Es decir, cómo se pueda comportar la inversión extranjera en la República Dominicana, que si ese tipo de recuperación se pueda lograr, pues a inversionistas extranjeros, foráneos, puedan querer hacer algún tipo de inversión en la República Dominicana. A eso es lo que me refiero, por ejemplo, que depende de decisiones que son ajenas totalmente al país, ¿no? Y a sus actores económicos. Exacto, es decir, la inversión extranjera en la República Dominicana ha tenido una importancia crucial, y más en estos últimos 10 años, que de una u otra manera esta inversión extranjera pues ha sido un motor para el crecimiento de la República Dominicana. Claro, conocemos que por la crisis que estamos viviendo ahora, tanto económica o sanitaria, esa inversión extranjera y esa entrada de capital, bueno, pues se ha visto plenamente reducida. No tengo estadísticas ahorita mismo que decir en cuánto quizás se pueda reducir, pero yo creo que si las expectativas mundiales de crecimiento son buenas, otro elemento, el principal inversor extranjero que ha tenido el mundo se llama China. Y ustedes saben cómo ha estado, lastimosamente las relaciones con China, con el nuevo gobierno que tenemos, no están muy bien claras, no está muy bien gráfica, donde se le dice usted puede invertir aquí, pero no puede invertir allá. Entonces el inversionista como que no, depende mucho de eso. Eso quizá también puede ser un factor de que el principal país que va a crecer a nivel mundial, que es China, y que puede tener capitales frescos para invertirlo en América Latina y en nuestro país, quizás por esas relaciones que no la ve que están muy diferentes a los gobiernos anteriores, eso quizás también sea un factor del que usted menciona. Y lo importante, y además habría que añadir a eso, con el perdón, si lo interrumpí, que las restricciones que el gobierno dominicano le ha impuesto a China son áreas donde podrían encontrarse mayores volúmenes de inversión en el futuro, como son la construcción de puertos, aeropuertos, energía eléctrica, que el gobierno dominicano considera que son sectores estratégicos de nuestra economía, que tienen que ver con la seguridad nacional. Y en telecomunicaciones donde... No entiendo eso porque China no envía soldados al exterior. Y es la economía más dinámica en el mundo. Si el mundo no va a decrecer más, se debe a que China prácticamente el año pasado va a cerrar con un crecimiento de 2.3, 2.5, casi el 3% de su Producto Interno Bruto, que es poco, pero para una economía tan gigante y tan diversificada y donde todas las economías del mundo están decayendo, bueno, pues eso es algo positivo. Como vuelvo y repito, es el país que en América Latina ha estado con mayor dinamismo en cuanto a la entrada de inversión y de capitales. Y si encuentra algún tipo de escollo a eso, bueno, pues eso de una u otra manera puede restarle dinamismo a nuestra economía, porque quizás no podamos contar con capitales frescos y con inversiones frescas para poder enfrentar nuestro crecimiento en este año. Yo diría, en el caso de la inversión extranjera, que normalmente promedia pre-COVID entre 3.000, 3.500 millones de dólares, tuvo una reducción de alrededor de 25%, pero se espera incluso que para el año que viene ya se esté recuperando, incluso todo el terreno perdido. Hay que recordar que las inversiones
de este tipo, de esta naturaleza, son siempre pensando muy a largo plazo y sobre todo están estos inversionistas descontando esa recuperación de República Dominicana, quizás incluso por encima de algunos países de la región. Si el caso chino puede sonar interesante, también hay que recordar que nuestro mayor socio comercial, nuestro país mayor emisor de turistas, de donde proviene uno de los mayores niveles de inversión extranjera, continúa siendo Estados Unidos. Y creo que en principio es una apuesta correcta. Esto no quiere decir que no haya que abrirse las puertas a otras economías y más un jugador tan relevante como China, pero no pienso que para el 2021, y de cara a la pregunta que hace don Miguel, de cuáles son esos factores de riesgo que podrían desviar estas previsiones de crecimiento, el hecho de que no estemos tan abiertos a China vaya a ser un factor determinante. De estos factores que menciona don Miguel, yo diría que hay temas externos, por ejemplo, imaginen que se materialice una crisis fiscal en algún país de Latinoamérica, porque este tema que mencionaba del incremento de la deuda está ocurriendo alrededor de toda Latinoamérica, de todo el mundo en general. Pero si se fuese a materializar esto, los premios por riesgo de la región latinoamericana a la cual pertenece República Dominicana, pues por supuesto estarían incrementando, lo que estaría encareciendo nuestro endeudamiento, incluso quizás restringiendo un poco el acceso. Esto podría ser un factor que estaría fuera del control de los dominicanos, ¿no? Ahora, dentro de aquellos factores que pudiéramos nosotros sí gestionar, yo comentaría, uno, todo lo que tiene que ver con las alianzas público-privadas, que serían una fuente de motorizar o impulsar la economía durante el 2021. Es algo donde tanto las autoridades como el sector privado, en un trabajo coordinado, deben dar ejemplo firme de que pueden agilizar estos proyectos, porque serían una fuente importante de inversión en infraestructura o de capital que contribuiría a la recuperación económica de la República Dominicana. Hay otros factores, quizá para concluir, que tendrían que ver con fenómenos, por supuesto, como desastres naturales, pero temas más puntuales como las sequías a las que República Dominicana ha estado envuelta por la región, ¿no? Durante los últimos años, que han tendido a ser cada vez más profundas, cada vez más frecuentes y han tenido siempre... Y más prolongadas. Correcto. Y han tenido siempre un efecto sobre los precios de los alimentos, sobre todo. No solamente el recurso agua, pero también la disponibilidad y precio de los alimentos, que son elementos que alteran la paz social, ¿no? Entonces, estos serían elementos, algunos de estos, como ya les dije, fuera del control del gobierno, pero que tendrían las autoridades que estar preparadas para gestionarlos en caso de que se materialicen. ¿Sería realista pretender un crecimiento de la economía sin que aparezcan nuevos elementos o nuevos factores que impulsen esa economía? Por ejemplo, el hallazgo de petróleo, la explotación de otros minerales del subsuelo dominicano, el desarrollo de la industria pesquera con fines de exportación o con fines de alimentación. ¿Podría la economía dominicana seguir creciendo o crecer nuevamente a un ritmo de un 5% anual con los mismos factores y con los que ha estado creciendo en los últimos años? Bueno, yo diría de que la economía dominicana tiene un reto muy importante. ¿Y cuál es ese reto? Pues una mayor diversificación de sus sectores. Todavía la agroexportación es un elemento muy importante para el dinamismo en la República Dominicana. Y la agroexportación ya con productos con mayor valor agregado. También la parte tecnológica es algo que la República Dominicana debe seguir incursionando, incluso en la parte tecnológica tradicional y también en la parte tecnológica que tiene que ver hasta con equipos médicos, donde también hemos estado punteando. Creo que apostar, como le dije al principio del programa, a unos sectores que están muy sujetos a la variante internacional, como es el caso del turismo, inclusive hasta la zona franca, a pesar de que se han recuperado, también está incide mucho las variaciones en la economía internacional. Creo que podríamos identificar o debemos identificar pues otros nichos, otros sectores que nos puedan ayudar a crecer. Ahora, de que identificar esos sectores y apostar en esos sectores nos puedan ayudar a la recuperación, puede ser que mínimamente, porque eso llevaría un tiempo.
¿verdad? Y no creo que, pero sí creo que si se dan las condiciones necesarias, ese mínimo aporte que puedan hacer esos sectores, más la recuperación de los sectores tradicionales que tenemos, pueden conjugarse y pueden hacer entonces que la economía crezca más a su potencialidad para este año. Pero habría que tener una estrategia bien definida que debería presentarse y ejecutarse lo más pronto posible. El presupuesto de la nación ha sido diseñado con un precio del petróleo de alrededor de $50 por barril, ¿no? Ya está subiendo ese rango. Y se prevé que si hay una reactivación de la economía mundial en el año que apenas comienza, es posible que el precio del petróleo siga aumentando, porque todavía no hay un sustituto a nivel mundial en condiciones de suplir lo que el petróleo suple en la actualidad desde hace muchísimo tiempo. Eso significa que si se recupera la economía mundial, posiblemente vamos a tener que pagar un petróleo mucho más alto y eso puede tener, le pregunto a ustedes, eso puede tener realmente un efecto adverso en el proceso de recuperación. Un incremento del precio del petróleo tendría, por supuesto, consecuencias sobre los precios, la inflación en principio, y también podría encarecer todo lo que tiene que ver con la actividad agregada que depende de estos factores. Sin embargo, la previsión del precio promedio del petróleo es que se mantenga por debajo del $50 durante el año en promedio, aún y contemplando ese crecimiento que usted menciona. Incluso cuando se piensa más allá pero está también pendiente, existe la posibilidad de un conflicto nuevo en el Medio Oriente, ¿no? En la zona petrolera más importante, que eso puede hacer estallar o explotar los precios. En caso de que se materializase algún conflicto en el que la oferta de petróleo, producto de este conflicto, se vaya a ver reducida porque pozos petroleros sean inhabilitados, por ejemplo, por supuesto que esto podría generar un incremento de los precios del petróleo de un modo que altere la capacidad de crecimiento, no solamente de República Dominicana, pero de la mayoría de los países que son dependientes del petróleo. Ahora, hay que reconocer que la matriz energética de República Dominicana ha venido transformándose de manera importante. De hecho, el hecho de que nos hayamos movido hacia carbón hace que este tipo de riesgos, si se fuesen a materializar, impactan menos que, por ejemplo, en la época de, por allá por 2008, 2009, cuando los precios bordeaban los $100, pues por supuesto que eso generaba a nivel de la finanza pública. Pero el problema es que ahora que usted menciona el carbón, hay que recordar que la actual administración es adversa al uso del carbón para la generación de electricidad. Aunque ese punto de vista haya cambiado o se haya modificado un poco, pero recuérdense que una de las críticas que se le hicieron a la administración anterior con relación a la creación o la fabricación o la construcción de las plantas de Punta Catalina tenían que ver con el uso de la matriz para la generación eléctrica del carbón, por considerar que que es un elemento contaminante que ya está siendo rechazada o está siendo desplazada a nivel internacional. No, y sin duda, aquí yo no estoy para nada calificando las consecuencias sobre el medio ambiente, ya sea de usar petróleo o ya sea de usar carbón, que sabemos que son nocivas. Simplemente comentando de que la materialización de un conflicto militar, como el que mencionaba, que genere entonces un incremento del precio del petróleo, si es que dentro de nuestra matriz estamos utilizando menos petróleo que en el pasado, entonces las consecuencias serían menores que las que se hubiesen visto. Hasta ahí, digamos, se circunscribe el comentario. Y eso sería, por supuesto, un riesgo dentro de lo cual el gobierno, en principio, se escaparía de su control si se fuese a materializar, pero sin duda tendría que gestionarlo, ¿no? Y se gestionaría, en principio, con un impulso fiscal, que es la política contracíclica a nivel macroeconómico que tendría que implementar un gobierno en caso de que se materializase un riesgo de esa naturaleza. Es un mundo que marcha hacia la disminución del uso de los combustibles fósiles por el calentamiento, el fenómeno de calentamiento global del planeta. ¿Creen ustedes que convendría que el país siguiera empeñado en descubrir fuentes de suministros domésticos de petróleo?
Bueno, aportando un poco a la pregunta anterior, recuerden que cuando subieron los precios del petróleo por encima de los $50, teníamos un mecanismo que se llamaba Petrocaribe, que fue de gran apoyo y de gran ayuda en aquella ocasión. Si volvieran esos... Ya no existe. Ya no existe. Imagínense que sin Petrocaribe, que fue un mecanismo, y empiece a subir los precios del petróleo por encima del 50%, por encima de los $50, pues la situación podría ser un poco más grave. En otro sentido, ya respondiendo a su pregunta, creo que la explotación y exploración de recursos petroleros en la República Dominicana, pues no se puede detener si hay la perspectiva de que se pueda conseguir ese tipo de combustible o ese tipo de mineral. Pero no solamente quedarnos en la explotación de petróleo o exploración petrolera, sino, bueno, pues seguir diversificando esa matriz energética que nosotros tenemos. Si ya no nos interesa el carbón, pues ahí está el gas natural, ahí están las fuentes eólicas, ahí están la biomasa, pues ahí está una serie de sistemas alternativos de producción energética y de producción de combustible que también la República Dominicana, bueno, pues tiene mucho potencial para descubrir. El bagazo, por ejemplo, que el país es un gran productor de bagazo. Sí, esa es la biomasa, don Miguel Guerrero. Don Miguel, esa es la... Sí, yo sé, por eso mencioné específicamente, porque cuando se habla de biomasa, mucha gente no tiene una idea de qué se trata. Okay. Yo trabajé mucho tiempo en la industria azucarera, así que sé qué se trata. Lo que pasa es que la biomasa no solamente es el bagazo, porque también se utiliza unos elementos de la madera para producir energía, claro, pero aquí claro. No hay las condiciones para eso, pero sí con el bagazo, por lo que usted dice. Claro, por el hecho de la deforestación, sí. Y por el cuidado del medio ambiente, se evitaría, por ejemplo, no se recurriría el uso de biomasa proveniente de la madera. De la madera. Yo pienso que, por la pregunta que usted hace, desde hace años y décadas se sabía de los efectos contaminantes que tenían muchas de estas fuentes de energía, pero lastimosamente, y para países emergentes y algunos subdesarrollados, les salía extremadamente costoso hacer transiciones de su matriz energética de una manera en que sosteniblemente puedan producir energía limpia. En el tiempo, esos costos se han venido reduciendo. Y por supuesto que hace muchísimo sentido que Dominicana continúe invirtiendo en moverse hacia esas energías más verdes. Hace sentido que para el próximo año, para los próximos 2 o 3 años, podamos tener una conversión completa. Pues no parecería pragmático. Hace sentido que tengamos que comenzar desde ahora, sin duda, y que quizás en una actualización de la Estrategia Nacional de Desarrollo se vuelvan a considerar las metas que hace 10 años se habían impuesto, para que se vayan a llegar, por ejemplo, más rápido a menores emisiones, por ejemplo, dióxido de carbono, etcétera. Ahora, yo quiero terminar con una pregunta que está en labios de mucha gente hoy en día por el pesimismo que embarga a mucha gente y que consterna a mucha gente debido a que han perdido empleos, que han perdido oportunidades, que han tenido que aceptar reducciones de sus salarios, de sus ingresos, etcétera, etcétera. ¿Existen realmente condiciones para que uno en el país se sienta optimista con la posibilidad de una recuperación económica este año? ¿Y qué significa en términos económicos para conocimiento del público y entendimiento del público que nos está viendo? Un 1% del crecimiento o un decrecimiento de un 1% del Producto Interno Bruto para la economía dominicana. Muy brevemente, nos quedan 3 minutos. Yo le voy a contestar la última. Usted hizo 2 preguntas en una. Yo le voy a contestar la que tiene que ver con el 1% positivo y el menos 1% negativo, ¿verdad? Creo que por ahí, ¿qué significa eso? Bueno, usted sabe que el crecimiento de una economía se mide por una variable macroeconómica que se llama Producto Interno Bruto, que hay lo que le llaman en términos reales y en términos nominales. Se utiliza más el Producto Interno Bruto en términos reales para calcular la realidad del crecimiento de la economía. Cuando el Producto Interno Bruto decrece menos 1%,
significa que es decir, la cantidad de recursos de la economía de bienes y servicios, la producción de bienes y servicios. La producción de bienes y servicios fue menor al periodo anterior. Entonces, cuando usted hace esa resta que dice periodo actual menos periodo anterior, se divide, saca un porcentaje, que ese valor de ese porcentaje, si es negativo, le está diciendo que la economía no creció, sino que la economía decreció. Es decir, que los bienes... Pero un 1%, lo que yo quiero llegar es un 1% en las actuales condiciones. ¿Qué representa en términos económicos para el país? ¿80.000 millones de pesos, 75.000 millones de pesos, 100.000 millones de pesos? ¿Cuándo, más o menos? Bueno, esa cifra no la tengo ¿qué le digo? En mente. Debería yo conocer el valor del Producto Interno Bruto. Quizás Raúl, que está manejando más esa parte de estadística. El impacto es que de repente hemos decrecido en 1%. Y eso puede ser 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 millones de pesos en ese sentido, si el Producto Interno Bruto está medido en pesos. Si está medido en dólares, bueno, quizás sería un poquito más, pero también sería de manera negativa. Bien, señor Ovalle, nos queda un minuto. No, mire, creo que lo relevante aquí es entender, mientras la economía crece, para crecer va a necesitar empleo y va a necesitar inversión en capital, en principio. Una economía que no crece es una economía que no está produciendo empleos. COVID fue una que les robó en su peor momento cerca de 400.000 empleos a la República Dominicana, a la economía dominicana. Pero cuando crecemos, y cuando crecemos alrededor de nuestro potencial de 5%, estamos hablando de producciones de empleo entre 140, 160.000 empleos al año. Y el gran tema que ha surgido de COVID y que probablemente va a seguir como un tópico esencial de gestión de política pública va a ser la creación de empleo que pueda compensar la caída que se vio durante el COVID. Y para eso se requiere de crecimiento económico. Ahora, un monosílabo. Una última pregunta. ¿Podemos sentirnos realmente optimistas con relación a la recuperación económica, sí o no? Bueno, mientras estén los estados de emergencia, yo no estoy con ese optimismo. ¿Usted, señor Ovalle? Yo sí lo tengo, un optimismo pasivo. No negativo, no pasivo. Bueno, muchísimas gracias, caballero, por aceptar nuestra invitación. Yo creo que los amigos televidentes le están también muy agradecidos porque sus declaraciones, sus opiniones contribuyeron a hacer más entendible los vericuetos y las complejidades de una economía como la de la República Dominicana. Gracias nuevamente por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Muchas gracias.